Hola amigos, hoy les voy a hablar sobre la película animada Fuego y Hielo. Denle like si les gustan nuestros videos. En tiempos inmemoriales, en el norte vivía una poderosa reina llamada Juliana. Ella poseía magia y planeaba conquistar el mundo entero. Con ese objetivo, reunió un enorme ejército. Juliana tuvo un hijo y lo llamó Necron. Ella lo instruyó en la magia negra y en un hechizo especial para que pudiera influir en el entorno con el poder de su mente. Necron creció y aprendió a usar la magia a la perfección. Juntos, Juliana y él tomaron el control del país de los hielos. Después de eso, madre e hijo enviaron su ejército hacia las tierras del sur. Ningún asentamiento fue capaz de resistir la horda de los gobernantes del norte. Los sobrevivientes de esas batallas se dirigieron aún más al sur, hacia un país situado entre volcanes. Allí gobernaba el bondadoso rey Geralt y su castillo se llamaba Hogar Ardiente. A pesar de todos los esfuerzos de las tribus del sur, Necron seguía empujando enormes masas de hielo cada vez más al sur. Se preparaba para el enfrentamiento decisivo con Geralt, en el que se decidiría qué gobernaría el mundo, el fuego o el hielo. Cuando Necron se acercó a otro asentamiento, algunos guerreros del sur temieron su poder, pero no Larn. Estaba dispuesto a luchar desesperadamente, pero el hechicero destruyó la muralla de hielo y enormes bloques de hielo cayeron sobre los guerreros. Un jinete, conocido como el Lobo Oscuro, observaba el bombardeo de hielo desde la montaña. Cuando el glaciar se derrumbó, los bárbaros de Necron atacaron a los sobrevivientes. Estos hombres primitivos eran despiadados y mataban a todo aquel que se cruzaba en su camino. Luego recorrían el campo de batalla y recogían las joyas que llevaban los cadáveres. Mientras tanto, Juliana se acercó a su hijo para felicitarlo por la victoria. Solo la gran llanura los separaba del cálido hogar, pero Juliana espera derrotar a los sureños sin luchar. Ella planea enviar mensajeros al rey Geralt con una exigencia de rendición. Si él se niega, los salvajes de Necron secuestrarán a su hija Tigra. Y mientras Juliana daba órdenes, Larn recobró el sentido entre los cadáveres de sus compañeros de tribu. Vio a los perros de Necron que deambulaban por todas partes y comenzó a matarlos uno a uno. Cuando los enemigos se volvieron demasiado numerosos, Larn huyó. Se subió a un árbol alto y cuando lo rodearon, saltó hacia abajo, esperando una salvación afortunada. Y no tardó en llegar. Las lianas amortiguaron la caída del héroe, salvándole la vida. Cuando los mensajeros de Necron y Juliana llegaron al castillo de Geralt, la hija del rey se encontraba en sus aposentos. Geralt se reunió con los mensajeros y rechazó las exigencias de rendición de la bruja del norte. En ese momento, unos bárbaros irrumpieron en la habitación de la princesa Tigra y se la llevaron consigo. Al darse cuenta de que Tigra había sido secuestrada, Geralt y su hijo Taro matan a los mensajeros y envían a hombres montados en lagartos voladores en persecución de los secuestradores. Aunque había pocas esperanzas de que la princesa fuera vista desde el aire, el propio Geralt permanece en el castillo esperando el ataque desde el norte. Él entiende que la guerra ahora comenzará sin duda. Cuando los sabuesos de Necron se detuvieron a descansar y beber agua, ellos empujaron a la princesa a un pequeño estanque. Ella se dio cuenta de que tenía una oportunidad para escapar, así que Tigra distrajo a sus secuestradores mostrando sus curvas. Luego se sumergió en el agua y nadó lejos. Al salir a la superficie en el otro lado del estanque, escapó. Al darse cuenta, los salvajes se lanzaron a la persecución. Tigra se escondió en el tronco hueco de un árbol caído, y cuando los secuaces de Necron casi la descubren, uno de ellos fue atacado por un insecto carnívoro gigante, y huyeron aterrorizados. En ese momento, sobre los pantanos donde estaba Tigra, volaban los hombres de su padre, pero no la vieron. Larn también estaba cerca, e incluso mató a uno de los salvajes cuando pasaron junto a él. Tigra vagó mucho tiempo por tierras extrañas, hasta que llegó a la orilla de otro estanque. Allí la alcanzaron los perros de Necron, pero cuando intentaron atrapar a la princesa, un lagarto saltó del agua y devoró a los malhechores. Sin embargo, no todos terminaron su vida en el estómago de la bestia. Uno de los enemigos sobrevivió e intentó atacar a la princesa. Tigra tuvo que tomar una rama y apuñalarlo. A los bárbaros sobrevivientes se les apareció Juliana en forma de humo. Al enterarse de que Tigra había escapado, ordenó que la encontraran y, para asegurarse de que los salvajes cumplieran la orden, mató a uno de ellos por haber dejado escapar a la princesa.
Mientras seguía su camino, Larn se encontró con una pequeña manada de lobos. Ellos se lanzaron sobre él, al percibir una presa fácil. Larn llevaba una lanza consigo y la usó como pértiga para saltar. Saltando por encima de la manada, Larn escapó y los depredadores corrieron tras él. Cuando lo acorralaron, sacó un cuchillo y empezó a defenderse, pero ya quedaban menos lobos. Aquel misterioso jinete mató a uno usando arco y flechas. Los dos que quedaban no se apresuraron a atacar. Durante un tiempo estuvieron rondando cerca y luego se marcharon. Larn siguió adelante. Cuando llegó al territorio de un antiguo templo, logró conseguir algo de comida. Fue entonces cuando notó que alguien lo estaba vigilando. Larn fingió estar dormido y esperó a que el desconocido se acercara más. Ese desconocido resultó ser Tigra. Ella tenía hambre y al ver la presa de Larn, decidió robar un poco de carne. Él intentó atraparla, pero Tigra esquivó y llevó a Larn con ella. Ella encendió una fogata y juntos asaron lo que quedaba del jabalí. Por la mañana, Tigra contó que se dirigía al sur, a su hogar. Larn también iba en esa dirección, así que decidieron viajar juntos. Antes de emprender el camino, empezaron a hacer tonterías y cayeron al agua. En ese momento, un calamar gigante los atacó. Arrastró a Larn a las profundidades, pero él logró atravesar el ojo de la criatura y ésta lo soltó. Tigra logró salir a tierra firme. Allí, los perros de Necrón se le acercaron sigilosamente y la capturaron. El monstruo arrojó a Larn a la orilla, donde lo recogió un lobo oscuro. El lobo curó las heridas de Larn y le contó que llevaba mucho tiempo intentando acabar con Necrón y Juliana. Larn y el lobo volvieron al estanque del calamar, pero Tigra no estaba. El lobo halló el rastro y ambos partieron. Partieron a rescatar a la princesa. Mientras tanto, los salvajes ataron a Tigra con una cadena y la sujetaron a uno de los suyos. Así seguro que no escaparía. Para celebrar su captura, se emborracharon y eso le dio ventaja a la princesa. Ella acabó con su guardián y lo arrastró a un lado. Sin embargo, no se dio cuenta de que detrás había un precipicio y cayó al vacío junto con el cadáver atado a ella. El lobo oscuro y Larn rastrearon a los secuestradores. El jinete fue a encargarse de los bárbaros, y Larn debía encontrar a Tigra, pero ella no estaba entre los salvajes. Tras matar a varios de ellos, el lobo y Larn escaparon. Por la mañana, Tigra fue encontrada por un gigante llamado Otba. Él rompió las cadenas y la llevó a la morada de su madre, una hechicera llamada Roliel. Mientras tanto, Geralt había perdido toda esperanza de encontrar a su hija. Decide iniciar negociaciones con Necrón y su madre. Geralt cree que es posible llegar a un acuerdo con ellos, y entonces habrá una oportunidad de salvar a Tigra. Él envía a Taro a negociar. El príncipe no está entusiasmado con la idea de ir al refugio del enemigo con la bandera blanca, pero no tiene otra opción, ya que solo así puede salvar a su hermana y negociar una oportunidad para su reino. En ese momento, Roliel finge cuidar de Tigra, pero en realidad la está envenenando. Cuando la princesa se queda dormida, la bruja intenta averiguar quién es esa joven, y al darse cuenta de que tiene ante sí a la hija del rey Gerald, a quien busca Necrón, Roliel decide intercambiarla en su propio beneficio. Ella envía a Otba con los salvajes y les pide que transmitan que solo entregará a la princesa a cambio de una recompensa. Sin embargo, los sabuesos de Necrón no están acostumbrados a negociar. Ellos matan al gigante, luego van a la casa de Roliel y se llevan a Tigra. Matan a la bruja y queman su morada. Otro grupo de salvajes al mismo tiempo persigue a Larn y al lobo oscuro, pero ellos logran defenderse y escapar ilesos. Larn ve el humo de la cabaña quemada de Roliel y se dirige hacia allí. Él encuentra los huesos calcinados de la bruja. Estos cobran vida y le cuentan a Larn a dónde se llevaron a la princesa. Roliel quiere que Larn la vengue y acabe con el maldito Necrón. Cuando Larn llega a Acatar, desde donde planeaban trasladar a Tigra al reino de los hielos, ve allí un barco en el que viaja Taro. Al darse cuenta de que ese hombre se dirige hacia Necrón, Larn salta a su embarcación en el momento de la partida y se baja de ella cuando está cerca de los hielos. Juliana lleva a Tigra ante su hijo. Ella quiere que la princesa se convierta en su esposa para que le dé hijos. Así, su dinastía se volverá aún más poderosa, pero a Necrón no le interesa continuar el linaje. Tigra decide que podrá derretir el corazón helado del hechicero y le propone una amistad entre ambos reinos. Sin embargo, Necrón la rechaza y se burla de la propuesta de la princesa. Te aplastaré como a una mosca. Luego ordena arrojar a Tigra a una fosa con cadáveres.
Mientras los salvajes del Reino de Hielo se distraen con Taro, que ha llegado para negociar, Larn se infiltra en la morada de Necrón y se pone a buscar a la princesa. Mientras tanto, las negociaciones con el hechicero no salieron bien. Taro perdió rápidamente la calma y sacó una espada para matar a Necrón. Él tomó el control de su cuerpo y lo obligó a acabar con sus compañeros. Luego le ordenó clavar la espada en su propio cuerpo y Taro obedeció. Los cadáveres fueron arrojados al mismo pozo donde estaba Tigra. Al ver el cuerpo de su hermano, ella gritó desesperada. En ese momento, Larn intentó matar a Necrón, pero este estaba preparado para su ataque. El hechicero decidió divertirse y luchó con espadas contra Larn. El héroe lo hirió, y entonces Necrón encerró a Larn en una mazmorra. Tigra vio esto e intentó liberarlo, pero uno de los salvajes del hechicero la capturó. Justo después de esto, otro salvaje entró donde estaba Larn. El héroe lo noqueó y escapó. Necrón envió a sus sabuesos tras él, pero el lobo oscuro ayudó a Larn a deshacerse de los perseguidores. Luego, él y Larn fueron a ver al rey Geralt y le contaron lo sucedido. Propusieron irrumpir en el castillo del hechicero montados en lagartos voladores. Así tendrían una oportunidad de encontrar y rescatar a la princesa. Geralt aprueba este plan, y cuando toda su aviación de pterodáctilos abandona el castillo, él comienza los preparativos para la guerra. Si Necrón se acerca demasiado, tendrá que derretir los icebergs del enemigo con lava. El plan con los lagartos voladores funciona, aunque de todo el escuadrón solo sobreviven el lobo oscuro y Larn. El lobo se enfrenta a Necrón y lo mata. Logra resistir la magia del hechicero, y solo gracias a eso gana la batalla. En ese momento, Geralt ordena abrir el depósito de lava y sus corrientes derriten el castillo de hielo de Necrón que había quedado junto a las murallas del hogar ardiente. Larn y Tigra logran escapar montados en el lagarto volador con el que Larn había llegado hasta allí. Todos los que estaban en el castillo de hielo mueren, pero el lobo oscuro logra sobrevivir. Habiendo salido con vida de la situación, Larn y Tigra finalmente se besan.